Pues bueno, para soltar algo, Bardo. para soltar una de podcast, güey. González Iñárritu sí entendió el Netflix. Sí entendió el Sí Netflix, entendió el Netflix, 100%. 100%. Porque Entendió que debía tener un contenido innovador, experimental, lo que es Netflix, dentro de las plataformas, que a pesar de la crítica que se le haga por todo su contenido, ¿cómo se llama? Pues se podría decir progresista y políticamente correcto, okay. pues siempre se aprecia en Netflix pues la innovación en los contenidos, ¿no? Y eso sí se ve sí se ve, por ejemplo, en esta película de Bardo González Iñárritu, cosa que en Cuarón, por más que se le haya proyectado y claro, por más pero... por la expectativa, no la hay, o sea, no la hay. Por eso digo, la de podcast, González Iñárritu bueno, sí entendió Netflix. Es una gran manera de empezar el podcast, con un statement muy duro. Obviamente, yo creo que, o sea, es una película 1000 veces más innovadora. Técnicamente es brutal, visualmente. La edición, ¿no? La edición se la mamó, güey. Que estamos teniendo nuestras dudas de que realmente lo ha editado Iñárritu. Porque en los créditos, acabamos de ver, para los que no saben, acabamos de ver la película. Literalmente la terminamos hace 5 minutos. En los créditos aparece como director, escritor, sí. Productor, sí. Editor y música. Y música, o sea, sí, no. También hizo el catering, güey. Casi, ¿no? Sí, no, la edición aparece que la coeditó con otra persona, con una mujer, no recuerdo bien el nombre. Mónica Salazar. Se la voló. Sí, es una sí. gran edición, hay que rescatar otro punto. Escenas favoritas, ¿qué escenas rescatas? Yo tengo... No, pues hay... Bueno, a mí tal vez me gustaron las escenas, ¿cómo se llama? Que aparentemente tenían un toque crítico. Por ejemplo, ¿cuál? Donde se burlan del ritual del sindicalismo de claro. ¿Cómo se llama? De los medios de radio y televisión, por ejemplo, cuando van a Salón California y todo. Como bien lo dijiste hace rato. Sí, que es una referencia al Citatí y todo eso, ¿no? Y esa relación tan cercana al gobierno y a Televisa, ¿no? O por ejemplo cuando... Dijiste, la dependencia del Estado, la dependencia que tiene el arte. Sí, el arte con el Estado, ¿no? Sí, con el Estado. Con el Estado. No, y aparte también, por ejemplo, cuando va a Televisa, ¿no? Pero hay algo que hay que marcar, es interesante, no es la Televisa de hoy lo que te dibuja la película, te dibuja una Televisa, digamos, que era cuando era hegemónica, que era la Televisa de los 70s, ¿no? Incluso es muy claro, cuando va haciendo el recorrido en los pasillos, las fotografías, no hay ningún artista contemporáneo, todos son artistas de la época de los 70s, ¿no? O sea, el Loco Valdés, los Polivoces, Raúl Velasco, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando de alguna forma choca en la se podría decir, en la participación de un evento que están grabando, no sería por ejemplo un programa de concursos contemporáneos, sería al contrario, era un show de estos de variedades que había estos magazines de revista que había como La Carabina de Ambrosio y todo de los 70s. Es una cosa interesante, solo que volvemos a lo mismo. Sí, en Cuarón también se ve, y perdón que hagamos esta comparación con Cuarón, pero el problema es que Cuarón también plantea estos paralelismos con los 70s, con la intimidad personal. Entonces, las dos son películas de Netflix, por eso la comparación obligada. Pero captas esto, ¿no? Mientras dirán algunos, sí, pero Cuarón se atrevió a plantear una escena del halconazo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero esta parte, aunque era una parte frívola, la que refleja de alguna manera anacrónicamente, porque obviamente ese es el Televisa. Aún así, cuando él regresa a México, pues no regresa a México en los 70, regresa a México contemporáneo. O sea, es una reminiscencia anacrónica, ¿no? Pero de igual manera, un Televisa del que cuando él se fue a Estados Unidos, eso era Televisa, ¿no? Sí, claro. De alguna manera, o sea, entonces cuando regresa es como él lo recordaba, o como él supone que es Televisa, que ya cambió, ¿no? Pero incluso en México, ¿qué recuerda? Porque eso se cuenta...
ese México que él que de alguna forma recuerda, claro, es un México que tal vez a nosotros no nos representa tanto, ¿no? Porque es un México, existe, es un México todavía, digamos, pues cerrado, medio distópico, nostálgico, melancólico, ¿no? Raro. Sí. Aparte, o sea, por ejemplo, la referencia musical, o sea, actualmente un lugar de fiestas no sería para nada el Salón California, ¿no? Claro. O sea, no sería otro lugar, ¿no? No sería cumbia, no sería salsa, ¿no? Que también volvemos al mismo, son reminiscencias de los 70, ¿no? Porque el mayor esplendor de la salsa y la cumbia pues se da en esas décadas. Sobre todo la salsa más innovadora y todo pues se da en los 70, ¿no? Me llamó la atención que en alguna parte escuchamos a José José. Ah, también, claro, sí, claro. Eso me llamó mucho la atención. Claro, ¿no? Sí, y no, y aparte, o por ejemplo cuando se encuentra con el periodista, ¿no? De prestigio, el Luis Valdivia, que le reclama por qué no va, y los dos empiezan a tener una conversación, y aparte como el propio Luis Valdivia hace voz de lo que muchos críticos o mucha gente diría de la película, ¿no? Claro. Diría de la película, que es que se exceden contenidos oníricos, que es pretenciosa, que es ¿no? Ahora, y aparte... Quería preguntarte, quería preguntarte, ¿crees que de alguna manera eso que dijo en esa escena con el periodista y demás, ¿crees que fue de alguna manera una forma de auto blindarse ante esos mismos comentarios de la vida real? O sea, puede ser, no como tirarse la caca primero antes de que las demás personas... Puede ser, porque de alguna forma es algo que vendría planteado por posteriormente por las críticas que se hagan, y sí, a mí me parece que sí se blindó, pero aún así, por ejemplo, es muy interesante la crítica también que le hace al periodismo. O sea, por ejemplo, cuando le empieza a decir todo, no, pero es que tú eres al periodista, y sobre todo, a pesar de estas reminiscencias que consideramos anacrónicas, ¿no? Pues, por ejemplo, sí reflejaba muy bien el periodismo contemporáneo, ¿no? Un periodismo que intenta ser, ¿cómo se llama? Agudo porque opina, porque supuestamente es pensante, porque supuestamente está lleno de certidumbres y de impostaciones disruptivas, ¿no? Cuando de alguna forma, pues como lo decía, ¿no? Tú estás mendigando solamente likes, ¿no? Claro. Que es más o menos lo que podríamos decir, por no decir nombres, pero pues un periodista que actualmente es la referencia, que tiene un canal en YouTube, que me imagino que se sabe cuál es, ¿no? Pero que sería muy representativo de eso. Basta ver este periodista para ver, para de alguna forma entender los comentarios que el personaje de Silverio Gama le hace a Luis Valdivia, ¿no? Y eso también me pareció muy interesante. Al periodismo contemporáneo, ¿no? Sí. Me encantó. Y cómo se utiliza actualmente los medios de comunicación y todo, a pesar de que estaba en un ambiente con reminiscencias anacrónicas, ¿no? Claro. Sí. Y la postura de los dos lados, ¿no? Tú te fuiste por un vendido, por irte a una nación que solamente respeta el dinero, una nación capitalista, una nación superficial, palabras más, palabras menos, dándole a entender eso. Y cómo lo ve él desde la otra perspectiva, ¿no? Tú te quedaste a hacer justo un engrane de las grandes corporaciones, y no eres más que una marioneta y un pendejo y un micropuntito de algo más enorme que o sea, termina saliendo mal. Claro, con las actuales excepciones de que tal vez el periodista actual ya no es el amigo del presidente o el amigo de del político hegemónico, ¿no? Sino que ahora es el amigo de los empresarios o el amigo de los grupos de poder que critican actualmente bueno, que podrían criticar o conspirar con el actual gobierno, vamos a por decir algo. El tema familia, ¿cómo lo viste el tema de la familia? ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo lo manejó? Digo, porque no es nada fácil ponerte en esa posición como director, como artista, tan vulnerable, ¿no? Y poner ahí a tu hijo, tu historia, tu esposa, y qué manera los pones y hacia, o sea, ¿no? Un poquito ponerse en un punto muy vulnerable y no sé, lo pudo haber manejado de mil maneras, de maneras quizá más explícitas, menos explícitas, más formal, menos formal.
pero de alguna manera se vulneró, y se vulneró creo que a un nivel Bueno, demasiado, no sé. es que el tema familia iba a ser, volvemos a lo mismo, hacer la comparación obligada, pero pues era el tema, digamos, ¿cómo se podría decir? Más, más perturbador tal vez, ¿por qué? Y perturbador es la palabra que se me ocurre ahorita porque no Claro, sé. claro. Pero en el sentido de que las dos películas hacen un cuestionamiento a la intimidad, ¿no? O sea, Claro. a la intimidad de los Sí, personajes. tanto Entonces, Roma- el aspecto familia iba a ser fundamental en ese cuestionamiento de la intimidad, ¿no? O sea, Tanto Roma que parte de que curiosamente es, de una historia muy personal, muy familiar. es interesante también por encontrar un paralelismo, cómo las dos películas plantean la sobrevivencia de la familia ante una pérdida, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Roma se plantea la pérdida del padre, ¿no? Que se va de la casa y la mamá se tiene que encargar de toda la familia. Y aquí pues cómo la familia afronta pues pues si no la partida, por lo menos ¿cómo se llama? Sí, el estado pues el estado inactivo, ¿no? Por el coma de Silverio Gama, ¿no? Eso es interesante, ¿no? O sea, por ese aspecto. Ok. Pero sí, obviamente repito, el aspecto familia iba a ser fundamental como uno de los aspectos principales del cuestionamiento, Claro. A los personajes, ¿no? El cuestionamiento propio de los personajes, ¿no? O sea, cómo estos personajes sobreviven en su intimidad, ¿no? O sea, El fotógrafo hizo nada más y nada menos que Seven de David Fincher con Brad Pitt, uh-huh, y Morgan Freeman, me parece. uh-huh. Hizo la de Okja y tiene 2 o 3 pelis igual muy buenas de culto, clásicas. ¿Qué opinas de la fotografía? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? No, la fotografía es estupenda. Es la primera película que me gusta por fotogramas. Es algo impresionante. O sea, yo nunca hubiera querido ver, o sea, yo nunca habría conseguido estar entusiasmado por una película por los fotogramas que vi literalmente en carteles de la calle. Claro. O sea, simplemente si una película es capaz de entusiasmarte por sus fotogramas, vale la pena 100%. Tiene algo que decirte, ¿no? Claro, o sea, claro. Porque es difícil que un contenido audiovisual te entusiasme por sus fotogramas. Yo recuerdo que lo primero que vi fue, o sea, lo primero que me enteré de que existía esta película fue cuando en grupos de cine, grupos de producción y demás empezaron a filtrar las fotos de la escena del centro, donde están todos los extras tirados en el centro. Y después me acuerdo que Reforma sacó una nota y me acuerdo que la película antes se llamaba Limbo. Y cuando está platicando con Hernán Cortés, menciona alguna parte de Limbo. Y cuando está hablando con su hija, Silverio Gama, posteriormente, que están en la alberca, se refieren al bardo. Sí. Bardo, Limbo. Sí, pues es semejante. Para los budistas, bardo era el limbo, ¿no? O sea, un estado intermedio donde ¿cómo se llama? Donde se queda la muerte antes de retornar, ¿no? Y la escena de los cuerpos me gustó mucho la escena del centro donde suben los cuerpos y cómo rompe con la cuarta pared, pero de una manera muy creativa que ayuda a contar la historia, ¿no? O sea, cuando suben y Hernán Cortés avienta cigarro, quema uno de los extras y el extra se para y toda la escena. No, pues es una, podríamos decir que es... Fue la cuarta pared. No tan, bueno, tú lo podrías ver como la cuarta pared, yo lo podría ver, por ejemplo, es una crítica a cómo ha sido el uso de la historia por los diversos estados nacionales, ¿no? O sea, claro, que la han, ¿cómo se llama? La han exaltado, la han dramatizado, y al final muchas veces toda esa dramatización, todo ese estado es la teatralización de un proyecto ideológico del presidente de turno, claro, ¿no? Sí. Y eso, o sea, es la teatralización. Al final de cuentas,
tú percibes que Silverio Gama está confrontando la historia y al final de cuentas descubres que solamente era un set de televisión, ¿no? O sea, sino que aparte como pasa actualmente con el fútbol. Okay. Puede haber un partido de la selección y la historia y la ideología pueden quedarse al lado por ser partícipes y espectadores de un acontecimiento mediático. Claro. Cuando, por ejemplo, los propios actores están después en la propia sed diciendo sube Pelayo, sube, ¿no? Sí. Cuando eso era lo verdaderamente importante desde ese momento, ¿no? Claro. El juego que había del sube Pelayo, sube. Volvemos a otra referencia, ¿no? Está alta, ¿no? Que aparte es eso, ¿no? Que pues, si uno recuerda desde el sube Pelayo, sube, o la referencia, o por ejemplo, o su reproducción en Pácatelas, ¿no? Pues era así, ¿no? Que era un pan cebado que pocos podían llegar, entonces... Pues habla eso, pero te digo, o sea, la historia y la ideología pueden quedar al lado cuando un acontecimiento mediático importante pues cautiva a las masas, ¿no? Y eso lo demostró muy bien en ese set, ¿no? Cuando creíamos en la película que Silverio Gama se confrontaba a la historia, todo es una teatralización y todo termina siendo relegado. Y de alguna manera a él mismo, ¿no? Como ¿sí? Yo también veo mucho eso. Y bueno, además, por otro lado, la escena anterior a eso, bueno, la misma escena, pero un poco antes de llegar con Hernán, muy fuerte, bueno, me parece una persona muy fuerte y lo descarado, ¿no? Que, o sea, es un segundo, pero sí. Lo descarado que es a veces la iglesia, ¿no? O el Estado cuando cae la primera persona, que es esta mujer, y llega este típico personaje, este tipo de persona, ¿no? Que dice, ay, déjelas, están y no están, y se ven en los comentarios terribles. Se quejan. Y la chava, está desaparecida, sí. Se asoma el padre, sonríe, así como, no es mi pedo, ¿no? Igual, cuando está ya todo el mundo en el piso, ¿no? Y se asoma el Estado de alguna manera, con la bandera de México arriba, viendo, ¿no? Y luego policía, y el policía corriendo por atrás, que es el único que está en movimiento. Eso me pareció muy fuerte. ¿Cómo ves el tema de los simbolismos? ¿Viste algo que te haya llamado la atención? No sé, se me ocurre Pues, vi alegorías, más, ¿cómo se llama? Había muchas alegorías, ¿no? O sea, la alegoría, de ¿cómo se llama? Por ejemplo, la alegoría de la confrontación de la conquista, ¿no? O sea, empezar, por ejemplo, toda esta introspección, hacerla en el centro, ¿no? Donde de alguna forma se dio toda esta conflagración. Bueno, algunos dijimos, bueno, porque esto también hubiera merecido una escena en Tlatelolco, ¿no? O sea, por la referencia que desde la época de la conquista también en esa época hubo matanzas y aparte por todo lo que representa, bueno, y aparte por lo mismo que Octavio Paz había planteado en Postdata, ¿no? Claro. Que de alguna forma el 68 en Tlatelolco vendría siendo el ciclo que cumplía la alegoría de la pirámide, ¿no? En este caso. Entonces, pues sí está esa alegoría, otra alegoría, bueno, pues, la relación del Estado y los medios de comunicación, ¿no? O sea, que lo puedes ver, en esas escenas nostálgicas, vi una Televisa de antaño, ¿no? Entonces sí, más bien yo lo que vi fue eso, vi alegorías, ¿no? La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Me parece que León de Oro si no estoy mal en la información, me parece que es de los premios que no tiene Iñárritu. Creo que tiene la Palma, tiene obviamente el Oscar, desde luego, Ariel, Globo de Oro, además. Sí. Creo que me parece que el León de Oro es el que le faltaba de alguna manera. Entonces la película estrena en Venecia, muy mal recibida por la crítica, le hicieron pedazos, no le gustó a la gente, creo que tuvo un 40%, no lo sé, muy mal recibida. Ahora, viéndola por segunda vez, creo que es una película que muy pocas personas van a realmente entenderla, conectar con ella, y creo que sí tiene que ver con un tema social,
nacional, de conocer un poco quién es el director, porque si no sabes un poco quién es Iñárritu y llegas a ver la peli desde seco, sin haber visto su filmografía, sin saber quién es, ¿crees que te pueda confundir un poco, que no sepas qué está pasando o necesitas un poco de background para... Hace poco salió este señor, este youtuber, salió a decir que no entendió la película, que no tiene pies ni cabeza, que empieza en un lugar y luego está en un metro y después el metro se inunda y que no sé, él la vio de esa manera y él fue lo que recibió de la película fue eso y lo transmite en un video de Instagram, casi diciéndole a Iñárritu, qué pedo, no entendí tu película, no tiene pies ni cabeza y la fregada, siendo un mexicano. Entonces, ¿qué hace que muchas personas la malinterpreten o que no les guste? Porque realmente no es una mala película, me parece que no está para nada mal hecha. No. Sin embargo, hay gente que de plano no la entendió ni en lo más mínimo, ¿no? Y que igual dijo, está bonita visualmente, me gustó tal toma, esta otra toma, pero no la entendí. ¿A qué crees que se deba eso? Bueno, muchas veces se buscan películas que no, o sea, muchas veces la gente quiere ver películas que de alguna forma planteen una trama legible, una trama que no implique metaficción. Esta película es una metaficción. ¿Por qué? ¿Por qué metaficción? Porque ella misma reflexiona sobre la misma película. O sea, la misma película plantea su propia reflexión, claro, ¿no? En los diálogos, ¿no? Y muchas veces la gente no quiere encontrarse con una trama legible que de alguna forma lo haga sentir un espectador omnisciente, pero cuando la propia película te plantea su crítica, entonces tú ya quedas como espectador. Tú ya no eres ese, digamos, ese espectador lector omnisciente que de alguna forma tiene todo el entendimiento de la película, porque la película desde el momento te dice, tú vas a entender esto y vas a plantear qué es esto, pero yo te voy a demostrar que esto puede trascender lo que tú estás pensando. Y muchas veces eso cuesta, muchas veces eso como espectador nos confronta, porque buscamos como espectadores, ¿cómo se llama? Poder leer las tramas que se nos plantean. Claro. Y pues, y ¿cómo se llama? Y nosotros, ¿cómo se llama? Participar del sentido. Pero cuando nos toca a nosotros como espectadores construir ese sentido, ¿no? Porque nuestros lugares comunes, quedan rebasados, pues a veces nos sentimos afrontados, ¿no? O sea, te entiendo totalmente. Sí. Me acuerdo en primer semestre en la carrera de cinematografía, que irónicamente las películas que más nos ponían eran las películas que más retadores eran en cuanto al espectador, ¿no? Creo que estamos tan acostumbrados a que nos den todo en la boquita, ¿no? O sea, estamos mal acostumbrados, cinematográficamente hablando, por muy mamador que eso se escuche, a que solo veamos y que veamos pasar el tren y listo, ya. O sea, esa es toda tu misión. E irónicamente, las películas que más me gustaban eran esas. O sea, al principio las que más odiaba era este tipo de películas que como espectador te retaban, te ponían a pensar, te sacaban de tu zona de confort como espectador. Al principio obviamente no las entendíamos, las odiábamos y pasábamos a las películas convencionales. Cuando pasa el tiempo y ves más películas, ves más cine, ¿no? Amplías tu bagaje un poco en películas y retomas esas pelis, son las que más terminas valorando, porque es creo que las que más te retan a sacar, a ver, a pensar, a indagar tanto hacia la peli como hacia ti. Creo que es ahí donde más este tipo de pelis hace muchísima falta. Pero aparte, yo no entiendo por qué el disgusto por la película. Si es una película, incluso olvídate si quieres la trama principal, simplemente por los planteamientos alegóricos, claro, y metaficcionales que tiene la película. Es muy entretenida. Es muy entretenida, o sea, hasta por qué. Sí, hasta por qué, es muy entretenida. Esto está padre, está padre, ¿no? Y si lo entiendes y te gusta todo como como una sola pieza. Como una unidad, sí, como ¿no? Toda una unidad, la vas a disfrutar muchísimo. No, pero aún así por cortos, si quieres
uno, o sea, si quieres, de cada uno de los cortos uno podría sacar otras películas, ¿no? Por ejemplo, la parte de la teatralización de los muertos por la conquista, bueno, ahí sacas una película. La ritualización de los sindicatos de radio y televisión, de ahí sacas una película, ¿no? O sea, entonces por clips misma la película es rescatable. O sea, ya si no quieres tratar de leer la trama de Silverio Gama, ¿no? O sea, técnicamente me parece una película brutal, muy bien hecha, obviamente, bueno, es un director que estamos acostumbrados a hacer cosas como Birdman, que es una locura, que toda la película es un plano secuencia, diálogo, en cuanto a diálogos, escenas, iluminación, en cuanto a Bardo podría decir que hay un par de momentos hechos con Steadicam, que en lo personal yo no lo hubiera hecho con Steadicam. Se nota en algún momento, ya si te vas demasiado pique en algún momento, lo vi cuando Los Niños Héroes al principio, en ese travel, la cámara va con Silverio Gama, sigue con los niños de la banda, los blancos, perdón, se me fue. Entonces da la vuelta a la cámara y cuando volvemos a Silverio Gama como que la cámara detiene y regresa un poquito más, pero no para irse a otro lado, sino ya se está deteniendo, está frenando y hace un movimiento extra, que es muy sutil y ciertos, no diría errores, pero igual y en algunas escenas no hubiera sido tan necesario el Steadicam. Creo que hubo un ligero exceso de Steadicam, pero ya poniéndonos picky en el tema técnico, si algo yo le vi tantito de más en el tema técnico, de ahí en fuera me gustó muchísimo la fotografía, la iluminación me parece increíble, el tema del día y la noche también. Eso sí, o sea, que en una toma no haya transiciones de ambiente, ¿no? Eso y que a cada rato se hacía de día, de noche, y el niño ya crecía, ¿no? Entonces, en la misma toma veías la evolución del ambiente y de los personajes sin transiciones, ¿no? O sea, y había me parece que es la del desayuno, donde se pelea con el hijo, que le dice, tú pues obviamente no valoras nada porque no has luchado nada en tu vida y yo te lo di todo. En esa escena se despierta desde temprano y creo que me parece que la toma termina ya en la tarde, sí, cuando Silverio Gama se queda solo, ¿no? Porque su esposa le reclama, ¿no? Que no es un padre, que es hasta que esté ausente, ¿no? Sí. Una escena que me gustaría resaltar, que no, la entrevista ficticia, ¿no? Que aparentemente en la película nunca se hizo, pero que es una proyección que hace Silverio Gama. De volvemos a lo mismo, te digo, tal vez yo sí me quedé un poco más enfocado por los aspectos críticos sociales, pero por ejemplo cuando hace esa entrevista y cómo actualmente muchas veces pues demuestra cómo el periodismo manipula, ¿no? Los acontecimientos, ¿no? O sea, en este caso, en esta entrevista ficticia, Silverio Gama no dice nada, y sin embargo el que termina describiendo la vida y el quehacer y la miseria y las tribulaciones de Silverio Gama es el que era su amigo, ¿no? El que era su amigo, pero los amigos se dicen las cosas a la cara. Sí, no se dice al público. Aparte jugando con esa idea del clásico público ficticio, ¿no? Que siempre hay en los sets, ¿no? Que se ríe cuando se ordena el director o se conmueve cuando lo ordena el director, ¿no? Entonces es muy interesante ese aspecto, ¿no? Entonces esa escena también me parece fue interesante. Y pues voy a repetir, o sea, al final de cuentas, ¿cómo se llama? Bardo sí cumple para mí lo que uno espera de Netflix, una película innovadora, una película ¿cómo se llama? Un contenido singular, ¿no? Cosa que para la otra película de la otra luminaria cinematográfica, como es Cuarón con su Roma, no encontré ahí. Siento que Roma sí dejó a deber, ¿no? Y por muchos planteamientos en las escenas, incluso por el que terminó siendo el personaje principal, o sea, por el personaje de Yalitza, ¿no? O sea, que de alguna forma, en lugar de mostrarnos un
¿cómo se llama? Un indígena entrañable, nostálgica y todo, nos muestra, ¿cómo se llama? Pues un indígena que se ajustaba muy bien a lo que antropólogos, escritores e intelectuales criticaron al principio de los indígenas, ¿no? No actualmente, ni en transcurso del siglo XX, pero sí, por ejemplo, a principios del siglo XX y del siglo XIX, que los indígenas eran parte del paisaje, y eso es a veces lo que sucede con Yalitza Aparicio. Perdón que me enfoque en esta crítica a Roma, pero es que, insisto, las comparaciones se tienen que dar porque de este grupo de luminarias que son Guillermo del Toro, Carlos Cuarón, Alejandro González Iñárritu y todo, bueno, aquí tenemos dos películas, aparte que comparten paralelismos temáticos. Las dos de Netflix, las dos de Netflix, personales. Sí, las dos personales, las dos con una fuerte reminiscencia, con una fuerte cuestionamiento hacia los 70s, claro. Uno es de una perspectiva, digamos, más presente, como es el caso de Roma, que está ambientada en esa época, y otra con una perspectiva tal vez un poco un poco memorialística, un poco nostálgica y memorialística, ¿no? O sea, y sutil, ¿no? Y sutil, claro, sutil. Muy ¿no? sutil, que está sutil, ¿no? O sea, la otra sí está situada. Totalmente situada, ¿no? Y una podrían decir algunos, una trata el tema mucho más serio, como este caso de Roma, y la otra lo trata como un asunto más frívolo, ¿no? Pero aún así en su frivolidad también hay hay crítica, ¿no? Entonces eso también me llamó la atención porque siento que son películas que de alguna forma por estos paralelismos, vale la pena compararlas o explorar la comparación, ¿no? Claro, y aquí de una manera muy distinta, pero me parece que muy ad hoc a cada director, ¿no? Sí. O sea, y creo que tiene que ver mucho por la personalidad, la forma de ser del director, ¿no? O sea, este director claramente, como dije hace un momento, ¿no? Se está poniendo en un lugar muy vulnerable, sabe en dónde se está poniendo, se está exponiendo, se está autocriticando, ¿no? Él solito se está poniendo ahí. En Roma, volviendo a la comparación, Cuarón, y reitero, creo que hasta por un tema de personalidad, aborda un tema igualmente demasiado personal, pero desde un punto de vista de un personaje real, o sea, de una persona en su vida, sí. que no es él, o sea, decide contar la historia a través de esta persona, ¿no? Que es el personaje de Yalitza Aparicio. Y en ningún momento la trama gira realmente alrededor de Cuarón, de uno de los niños chicos. Claro, sí, claro. O sea, gira alrededor de la mamá, del papá, de Yalitza, de las cosas. Si acaso, ¿no? Los niños, claro que participan en la historia, pero, o sea, él no es el personaje principal y no, o sea, lo vemos por ahí existiendo y listo, claro, ¿no? O sea, más bien lo que cuenta ahí es su historia. Y y en el caso de Iñárritu es él mismo y de ahí la historia, no sé si me explico. Sí, bueno, partiendo con el alter ego que es Silverio Gama, ¿no? Tampoco así directamente, claro. Que sea... Bueno, pero como dices tú, los guiños están, ¿no? O sea... No, en el momento... Hay muchos guiños en donde de alguna forma hay una referencia abierta... Se podría hablar de una referencia abierta a Iñárritu. Yo cuando la vi por primera vez tenía la duda de que realmente fuera él. Cuando la ves de primera impresión, no tienes la idea de hacia dónde va a ir la película. Dices, mira, puede ir por aquí, puede ir por allá. Pero en el momento, en la escena de supongamos, ya te tiran así de, es que el prietito y... Que sea comercial, ¿no? O sea, dices ya, en ese momento, ahí te cae el... Sí, que es sí, que o sea, a partir de ahí ya parte de, bueno, estamos hablando de mí, ¿no? Sí. Entonces... Sí, que es algo que por ejemplo Cuarón en Roma no plantea. Cuarón en Roma nos hace un cuestionamiento actual de él como creador, ¿no? En cambio Iñárritu, pues toda la película de Bardo es un cuestionamiento sobre su viabilidad como creador, ¿no? O sea, cómo de alguna forma su aventura de ser artista, ¿no? Pues ha arrastrado a su familia, ha arrastrado ¿cómo se llama? Su nacionalidad, ¿no? Porque ha tenido que emigrar para poder
desarrollarse como creador. Y por ejemplo en Roma no vemos eso. En Roma no se ve que Cuarón se haga un cuestionamiento de cómo es su desarrollo como creador, ¿no? Entonces por ese lado sí también Bardo demuestra ser una película todavía mucho más atrevida que bueno, si es que hay atrevimiento en Roma, ¿no? Yo en lo personal yo no había atrevimiento en Roma. Pero bueno, porque son dos pelis distintas, dos historias completamente distintas, pero entiendo totalmente el punto de a lo que te refieres. No sé, ¿algo más? Digo, ya quemé mis alas de lo que quería hablar. ¿Qué otra cosa todo, ya, yo creo que ya lo que para hacer un esbozo de lo que vimos sin tener muchas lecturas o reseñas audiovisuales atrás, pues digo, me pareció rescatable la película, interesante. ¿Qué podemos esperar de Iñárritu a partir de ahora? Viendo una película como esta, tan personal como lo es Bardo. No, déjate en personal. Por el planteamiento técnico, o sea, ya después de esto, exacto, que ya no le vamos a exigir, ¿no? O sea, me parece que dijo en una entrevista, en Bardo di lo mejor de mí, técnicamente hablando, o sea, y yo lo creo, ¿no? Igual obviamente habrá gente que le guste muchísimo más Birdman por algunas cuestiones, que le guste muchísimo más Revenant. A mí en lo personal me gusta muchísimo Revenant, me gusta muchísimo Amores Perros, desde luego. 21 gramos, Babel. Sí, ¿no? Bueno, pero aún 21 gramos, Babel y Amores Perros eran un ciclo, ¿no? Sí, que claro. de alguna forma claro. Es un ciclo que ya es rebasado y que ya no tiene, que ya de alguna forma claro. No tendría que ver con esta película, ¿no? Para lo que voy, ya que tocaste acción, drama, comedia de alguna manera con Birdman, historias mixtas en Amores Perros en el Babel, Bardo. ¿Qué podemos, justo, y técnicamente con lo que acabamos de ver, qué podemos esperar de él? O sea, ¿qué puedo esperar? O sea, ya, sí va a ser muy complicado, o sea, lo que podemos esperar es que se alejara totalmente de esta película, ¿no? Porque esta película claro. es de alguna manera, o sea, seguir en la línea que esta película plantea, ya sería muy complicado, o sea, sería de plano ya plantear, realidades absurdas, espacios inverosímiles, ¿no? ¿No? Para ir en el nivel de onirismo y que plantea esta película, ¿no? O sea, creo que es lo que más me tendrá a la expectativa con Alejandro y sin duda supongo que irá muy bien en la temporada de premios, vamos a ver qué tal ahí. Ojalá, aunque algunos dicen que tal vez no gane. Por lo mismo de Venecia, ¿no? Que ciertos críticos. Que tal vez no gane Oscar y todo. Porque no la ven. Pero bueno, si no ganan Oscar en edición, entonces ¿qué? No, me encantó la edición. Que gane, sí, la edición está brutal, o sea, uno pero no parece, siento que el público en general podría verla y pensar que la edición es lo de menos. ¿No? Pero las películas se notan, o sea, claro. En la medida de las películas que se notan las transiciones, se notan, claro. O sea, por ejemplo, para hacer un cambio, en una película normal, para hacer un cambio de clima, lo hacen en una transición de escena, ¿no? O sea, en otra escena ya cambiaron de clima, no en la misma toma, hay una evolución de ambiente, ¿no? El tema de los espejos, que es un muy buen truco técnico, pero no lo hicieron una o dos, lo hicieron cuatro veces. Tal vez el truco técnico que a mí sí me chocó un poco. ¿Cuál? Fue cuando se encuentra con su papá en el baño del Salón California. Okay. Ese truco técnico a mí no me entusiasmó, no había necesidad de que por ejemplo plantear la idea de que él siempre es niño cuando se encuentra, o sea, no había esa necesidad, ¿no? Entiendo, obviamente entiendes, sí, pero sí. Se me hizo hasta cierto punto cagado, X. Sí, sobrepasado. ¿No? Sí, o sea, chocante, ¿no? Chocante, a mí me chocó. Eso fue, yo creo que una de las partes chocantes de la película, ¿no? Si es que hubo alguna parte chocante, porque a mí en lo personal también estoy pensando en el punto negativo. En este momento no me puede llegar. Digo, la que acabamos de ver hace unos minutos.
todavía tengo muy fresco, pero algo negativo de la peli. Algo. No hemos dicho muchas cosas No, negativas. pues es que ¿qué quiere decir negativo, no? O sea, no es que a fuerza que sea negativo, sino digo, quiero buscarle algo fuera de... Digo, tal vez nosotros no seremos los mejores referentes para un aspecto negativo, porque obviamente se nota que estamos entusiasmados, ¿no? Claro. Con la película, ¿no? Pero aspectos negativos, pues yo te diría, esa escena con el padre tal vez para mí sería lo más, lo que no le encontré, digamos, donde no le encontré sentido, ¿no? O sea, ahí sí. O sea, las actuaciones, ¿qué tal te gustó Jiménez Cacho? Que al principio yo estaba un poquito peleado, pensando en que, por ponerte un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de ahora sí que el tridente mexicano en el cine, que es Iñárritu, Cuarón y Del Toro. Bueno, vimos Roma, vimos, Del Toro sacó el año pasado El Callejón de las que curiosamente... Pero sacó Pinocho y estamos viendo ahorita Bardo luego de los dos. Que curiosamente es interesante lo de Jiménez Cacho, ahorita que lo tomas, que yo lo quería expresar cuando estábamos viendo la película, es que de alguna forma Jiménez Cacho es un actor que también está ligado a este tridente, por ejemplo, desde Solo con tu pareja, ya estaba ligado a este tridente. Es la voz de, y tu mamá también. Sí, entonces, de alguna manera, Cuarón sería el estandarte de este tridente, pero sí, o sea, aquí lo que hace, claro. Lo que hace Jiménez Cacho, pues esa rescatar, sí, ¿no? O sea, es a lo que iba, que sí. Conociendo a alguien como Iñárritu que ha trabajado con Leonardo DiCaprio, con Emma Stone, con Brad Pitt, con Michael Keaton, con you name it. Sí. Dije, ¿por qué Jiménez Cacho? No es que tenga nada, claro. Nada en contra de Jiménez Cacho, me parece de los mejores actores en este país, sin duda alguna. Pero ¿por qué recurrir a él? Cuando estoy hablando de cuando la película se anunció, que se llamaba Limbo, que trataba más o menos de esto, que no fue siendo la verdadera película. Pero de esta persona que estaba como en limbo y que no sé qué, y es Jiménez Cacho, y luego poco a poco fueron saliendo los demás actores, no me terminaban de convencer, decía, ¿por qué ellos? ¿Por qué? Pudiendo tener, siendo Alejandro González Iñárritu ganador de 2 Oscars, a lo mejor director... Pero se entiende, porque Jiménez Cacho sí era transversal a la trayectoria de estos cineastas, ¿no? Entonces, eso mismo lo entendí ya viendo la película. O sea, ya viendo la película y lo entendí perfecto. Hasta la nacionalidad de él, la nacionalidad de la esposa, del hijo. El hecho de que igual los personajes de la familia no sean actores demasiado famosos. Bueno, otra cosa de reconocer a Jiménez Cacho, es como y es una labor del buen actor, cómo a veces te hace dudar si no estás viendo o sea, por la personalización, ¿no? O sea, si no estás, viendo a González Iñárritu, ¿no? O sea, yo confieso que cuando empecé a ver los primeros carteles, por ejemplo, cuando todavía no ponían fotogramas y ponían el cartel rojo donde iba caminando, yo al principio pensaba que era González Iñárritu, ¿no? O sea, por la personificación y todo, el traje que lo ubica la gente por los premios. Claro. El pelillo chino, los Ray-Ban. Sí, claro, ¿no? Entonces es curioso cómo hasta cierto punto se hizo que te olvidaras que eras Jiménez Cacho y dudaras si era el alter ego de González Iñárritu no, en especial de Cinerama. Entonces por ese lado también es interesante. Y sí, me parece muy viable que haya sido Jiménez Cacho el actor de esta película, porque es precisamente esta película que está cuestionando todo el tiempo la viabilidad, o sea, la viabilidad de ¿cómo se llama? Creativa de González Iñárritu, o sea, sí, entonces me parece que... Mira, estoy en otro punto, estoy viendo que la película dura 2 horas con 39 minutos, es un poco larga, sí, la verdad, y el mismo Iñárritu dijo en una entrevista que creo que le habían quitado, o sea, de la versión que se proyectó en Venecia por primera vez, a esta versión se le quitaron como 20 minutos, un poco más, un poco menos, pero o sea, imagínate, casi las 3 horas. ¿Se te hizo un poquito larga? ¿Crees que pudo haber tenido cosas menos, cosas de más? Mira, tal vez cuando la película se empieza a alargar un poco para mí, es a partir cuando se van de vacaciones
y ya están en proceso de regresar a Estados Unidos. Ándale. Es donde la película ya se vuelve un poco más lenta, donde de alguna forma Sí, ya estás hablando que ya está más en los... Sí, ya está casi, pues era a la 1:40, 1:50, ¿no? Más o menos. Pero ahí es cuando sientes que la película ya se larga, ya baja, digamos, un poco ya baja la velocidad, la intensidad que tenía al principio, ¿no? Claro. O sea, ¿alguna recomendación? ¿Algo más que quieras agregar a esta plática? No, ya, no, nada que agregar. Solamente tal vez en el futuro tratar de entender a aquellos que la percibieron negativamente, el por qué, y Claro. sobre todo, a mí hay una crítica que no he leído, pero pues mi padre me comentó, que es la crítica de Jorge Ayala Blanco, ¿no? O sea, por el prestigio que tiene Jorge Ayala Blanco como crítico y todo, pues es una crítica que me gustaría conocer, porque Yo tampoco porque sí, ¿cómo se llama? Por la presencia y por la trayectoria que tiene Ayala Blanco, es una crítica que sí me intriga. Y más ahora que vi la película. Tal vez, ¿cómo se llama? Sin ver la película, me hubiera, ¿cómo se llama? Hubiera tomado como asidero esa crítica. Pero ahora que vi la película, me intriga más esa crítica. Nada, es lo único que podría agregar más. Perfecto, Guille, pues Sí. esperemos tenerte más Sí, seguido por pues aquí. claro, Tenemos sí. varios proyectos que analizar, entre ellos, sin spoilear, Better Call Saul. Better Call Saul, claro, ¿no? Otro gran acontecimiento mediático, ¿no? Hater, tenemos también Hater también, sí, Hater. Bueno, que Hater incluso podría ser tal vez la obra del director, ¿no? O sea, en sí mismo la obra del propio director de Hater. La del director ruso que me dijiste ahorita. Ah, claro, Kirill Serebrennikov, claro, su película de Leto y las otras películas que ha hecho, ¿no? Pero sobre todo la que de alguna forma uno conoce y por este entorno del rock ruso y todo, de Kirill Serebrennikov, muy interesante también. Sí. Kike, pues esperemos tenerte más seguido por aquí. Sí, claro. No, y otros directores. Visitando y revisitando esos y muchas más. Sí, perfecto, sí. Muchísimas gracias por No, estar aquí. igual, gusto, Bueno, sí. sería Ya todo. está, Gracias. sí.